Iglesia Bautista Bíblica El Roble, Salvación en Cristo. Vamos a estudiar la Biblia y este domingo quiero terminar con esta serie de temas que hablé acerca de la fe. Es parte también de nuestro avivamiento, es parte también de vivir una vida avivada en el Señor, vivir una vida de fe. Sabemos ya muy bien el significado de la palabra fe. Lo sabemos desde una perspectiva bíblica, ¿no? Sabemos qué significa la fe. Bíblicamente, ¿qué significa? Hay un versículo, ¿verdad? Allí en Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué nos dice, hermanos? ¿Lo saben de memoria? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bíblicamente, esa es un significado o el significado de la palabra fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Y durante domingos atrás estuvimos hablando sobre esto, estuvimos hablando que la fe verdadera es premiada por el Señor, así como esa mujer de 12 años con una enfermedad que la azotaba todos esos días. Ella ejerció una fe grande en Dios, se abrió paso, llegó hasta el Señor, tocó el borde de su manto porque ella estaba plenamente convencida que haciendo eso iba a ser sana, porque se iba a acercar a aquel del cual brota toda la sanidad para el hombre, ¿no es cierto? Y ella quedó sana, y no tan solo sana de su azote, sino que también salió siendo salva en Cristo Jesús. Después, hermanos, vimos que el andar por fe no es tan fácil, ¿no es cierto? No es tan fácil andar por fe, porque tenemos también allí la advertencia dada por el apóstol Pablo en las Escrituras, que nos dice que por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista, y muchas veces llegamos a cometer el terrible error de andar por vista en lugar de andar por fe. Veíamos un ejemplo negativo de Lot. ¿Te acuerdas? Cuando se separa allí Lot y Abraham, cuando ellos deciden tomar un curso diferente, Lot alzó sus ojos, pero no alzó sus ojos para mirar a Dios, para pedirle a Dios sabiduría, sino alzó sus ojos para mirar la llanura del Sinar, la que estaba allí junto al río Jordán, y dijo: esta es la tierra que me conviene estar. Sin darse cuenta que conforme iba poniendo sus casas, sus tiendas de campaña, se estaba acercando a una ciudad donde habían hombres malos. Y esa ciudad se llamaba, ¿cómo, hermanos? Sodoma. Y ahí perdió absolutamente todo Lot, ¿verdad? Y veíamos después el desenlace de esa historia. Y el último tema que vimos acerca de la fe, ¿recordarán cómo se llamaba? ¿O qué frase puntualizamos? Yo tengo fe que se acuerdan. Les doy una pista. Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y veíamos cómo el Señor Jesucristo en su ministerio, hablando con sus discípulos, y veíamos 3 ejemplos en los cuales el Señor les llama la atención, les reprende y les dice: hombres de poca fe. La primera era con relación al sustento. Dios les dice que si Él alimenta a las aves, si Él viste a los lirios, no hará mucho más con vosotros, ¿qué? Hombres de poca fe. Y después, cuando iban atravesando allí el mar de Galilea y el Señor Jesús iba dormido plácidamente allí en la barca, y de repente se levanta una tempestad y los discípulos empiezan a hacer todo lo posible para que el barco o la barca no se hundiera. Van con el Señor, le despiertan y el Señor
el Señor calma la tempestad, calma las olas, calma los vientos, calma todo, y se voltea a ver a sus discípulos y les dice: ¿por qué temisteis? ¿Hombres de qué? De poca fe. ¿Por qué temieron? Y la última, la veíamos con el apóstol Pedro, ¿verdad? Después de alimentar a los 5,000, el Señor les dice: vayan al otro lado. Él se queda orando allí, y seguramente estaba viendo a sus discípulos de lejos en el mar de Galilea, cómo estaban batallando, y Él decide alcanzarlos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo ven, se espantan pensando que era un fantasma, y el Señor les dice: no teman, yo soy. Y ahí está el gran apóstol Pedro, ¿se acuerdan? Si tú eres, manda que yo vaya contigo. Y ahí se lanza el apóstol Pedro en el mar y empieza a caminar para llegar allá con su Señor, con su Maestro. Pero de repente, ¿qué hizo Pedro, hermano? ¿Se acuerdan? Era carnal, ¿no? Era carnal, pecador, ¿verdad? Y vio los vientos y las ondas y dudó. Él solamente lo hubiera hecho. ¿Tú qué hubieras hecho, hermano? Tú hubieras estado como si nada, ¿no? Caminando. A veces criticamos muy duro al apóstol Pedro, pero vio alrededor, quitó sus ojos de Cristo y empezó a hundirse, y le grita al Señor: sálvame. Y el Señor lo levanta, ¿verdad? Lo saca a flote. ¿Y qué le dice? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Y cerrábamos esa predicación también con una declaración que los discípulos le hicieron una vez al Señor Jesucristo: aumentanos la fe, aumentanos la fe. Y hermanos, creo que eso es algo que nosotros debemos estar buscando día tras día, que el Señor aumente nuestra fe, que el Señor verdaderamente podamos vivir por fe en este mundo, que verdaderamente podamos descansar en el Señor. Y quiero cerrar con un ejemplo, hermanos, que hemos visto y hemos conocido, y para mí es fascinante este ejemplo de ayuda en mi vida, de confianza en mi vida, de imitar a este hombre. Y hoy vamos a cerrar estos estudios de la fe con el padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? ¿O quién fue el padre de la fe? Abraham, el padre de la fe. Tú y yo recordamos y sabemos bien quién fue este hombre. Y vamos a Génesis capítulo 12, vamos a ubicarnos allí en Génesis capítulo 12 para recordar la historia de este hombre. Un hombre que estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Un hombre que mostró su fe en 3 diferentes etapas de su vida, y que esas etapas de su vida realmente marcaron lo que él fue y lo que Dios hizo a través de él. Dice Génesis capítulo 12, nos dice lo siguiente, versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás, ¿qué cosa, hermanos? Bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué hermosa porción esta, cuando nuestro Dios está pensando en hacer un pueblo para sí. Dios no escogió un pueblo ya existente y lo adoptó como suyo. Habían muchos pueblos alrededor, pero Dios quería una nación para Él, una nación en la cual Él pudiera plasmar su esencia prácticamente. Y para esto tuvo que llamar a un hombre llamado Abraham, para que Él fuera aquel por el cual vendría una nación, la nación de Israel. Y por esa nación pudieran ser benditas todas las familias de la tierra.
Dios llama a este hombre con un propósito especial. Pero al mirar detenidamente la vida de Abraham, hermanos, podemos marcar 3 sucesos significativos en su vida. Y esto nos habla de fe. El nombre o el apodo, por decirlo así, el padre de la fe, no se lo ganó nada más así porque sí. Se lo pusieron porque vieron en él, ¿qué cosa? Su fe. Vieron la fe que tenía en Dios, vieron la fe que tenía en sus promesas, y por eso Él es llamado así el Padre de la fe. Y se necesita fe para hacer lo que Abraham hizo, hermanos, ¿o no? ¿Tú irías a algún lugar sin saber a dónde vas? No. Nosotros necesitamos saber a dónde vamos. Sin embargo, este hombre llamado Abraham fue a un lugar sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Dice el versículo 1, el Señor habla con su siervo y le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fue lo único que Dios le dijo a Abraham: levántate, sal de esta tierra, de la tierra de tu padre, de tu parentela, de la casa de tu padre, sal de donde estás, sal de donde naciste, sal del lugar donde has vivido, donde te criaron tus padres, sal de este lugar. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré, a la tierra que yo te mostraré. Lo primero que vemos en la vida de este hombre llamado Abraham es una plena confianza en Dios. Dios había trabajado en su corazón, hermanos. Dios trabaja con personas que están dispuestas a escucharle, a atenderle, pero sobre todo a obedecerle. Y Dios empieza a trabajar en el corazón de ellos, aún sin darse cuenta, y tal vez Dios está trabajando en tu corazón y Dios está trabajando en el mío, y tal vez no nos estamos dando cuenta, pero llegará un punto en nuestra vida en el cual Dios hable directamente a nuestro corazón para pedirnos algo. Y en el caso de Abraham, Dios le dice: Abraham, levántate, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, vete de este lugar. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. A la tierra que yo te mostraré. Ahora bien, no era una fe ciega, hermanos, No era una fe ciega, ni tampoco una fe a la aventura. ¿Sí? No era una fe ciega, ni una fe a la aventura. No era me voy a ver qué pasa. Ahí Dios dirá, ahí Dios proveerá. No era una fe ciega, no era una fe a la aventura, sino era una obediencia al mandato de Dios. Y el mandato de Dios era: sal de tu tierra y yo te mostraré a qué tierra tienes que ir, a cuál tierra tienes que llegar. La obediencia total fue, e incluso sin ninguna condición. Abraham no puso ninguna condición. Y estos son los puntos importantes cuando uno ve la vida de estos hombres que trascendieron por generaciones, que fueron llamados así como el padre de la fe. Cuando uno ve esto, hermanos, debemos mirar estos detalles. Abraham no puso ninguna objeción, incluso no preguntó siquiera. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo si hoy el Señor nos está pidiendo que salgamos de este lugar? ¿Qué haríamos si Dios nos pidiera que nos moviéramos de nuestra ciudad? Esta ciudad en la cual ya nos asentamos, ya tenemos años viviendo aquí, y quiera Dios que nos vayamos a otro lugar y te diga el Señor: vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Veamos el contexto de nuestra República Mexicana, nuestra amada República Mexicana. ¿A dónde? ¿Qué le dirías al Señor? ¿Le pondrías alguna condición? ¿Le dirías: Señor, pues aquí Querétaro, pues al menos no se hace tan público lo malo?
de lo que está en otros estados, se vive más o menos bien, no hay tanta violencia. Señor, llévame a otro lugar más o menos. Igual no tiembla, ¿verdad? No tiembla en Querétaro. Llévame a otro lugar más o menos como Querétaro. ¿Qué otro lugar más o menos es como un paraíso como Querétaro en la República Mexicana, hermano? ¿Cuál será? En Mérida, ¿verdad? Lo malo del Mérida son los 50 grados de calor, ¿verdad? Que llega mucha gente, pero al mes se regresa. Hermanos, a veces cuando Dios quiere llamarnos y Dios quiere movernos, muchas veces nos cuesta obedecerle. ¿Por qué? Porque ponemos objeciones, porque ponemos incluso hasta condiciones para hacer la voluntad de Dios. Le ponemos condiciones al Dios de dioses, al Rey de reyes, para poder hacer algo para Él. ¡Qué increíble es esto! Hermanos, Dios puede estar llamándonos a hacer cosas para su obra. El problema es que en muchas ocasiones no estamos dispuestos a obedecer totalmente a nuestro Dios, ¿verdad? No queremos salir de nuestra comodidad. Mire, dejemos al lado el irte a otra ciudad, dejemos al lado el cambiar tu residencia. Simplemente, tal vez Dios te está llamando a hacer algo aquí dentro de su congregación, a servir en algo, a hacer impacto allá afuera, a dar testimonio allá afuera, a dar un testimonio de un Dios vivo, de un Dios verdadero, de un Dios que cambia vidas, de un Dios que transforma las familias que se entregan a Él. Y tal vez Dios nos está llamando y Dios está poniendo esa carga y solamente vemos esa carga de lejitos, pero no estamos dispuestos ¿a qué? A salir, a movernos, a compartir. ¿Por qué? Porque estamos muy cómodos. Porque llega un punto en el cual la vida del creyente en Cristo se vuelve una vida cómoda, ¿no es verdad? Se vuelve una vida cómoda, una vida rutinaria, una vida con hábitos no malos, pero al final de cuentas un hábito que va incluso hasta carcomiendo el significado de lo que hacemos. Hoy te paraste por la mañana con el deseo de venir a la iglesia, con el deseo de adorar al Señor, con el deseo de cantarle con todo tu corazón, con el deseo de escuchar la palabra sin dormirte, ¿o no? ¿Oraste antes de venir? Le dijiste, Señor, gracias, porque hoy voy a tu casa. Gracias porque hoy es el día en el cual te glorifico junto con mis hermanos. O solamente hiciste la rutina de todos los domingos de levantarte, bañarte, desayunar y venirte al templo porque es domingo. ¿Qué chiste tiene así la vida con el Señor? ¿Qué le encuentras de diferente al día domingo, al día lunes? ¿Qué le encuentras de diferente? Si ya se volvió una rutina, si ya se volvió un hábito, si no estamos ardiendo por dentro verdaderamente de decir, quiero estar en la casa de mi Dios, quiero servir a mi Dios, quiero glorificar a mi Dios, quiero obedecer a mi Dios en lo que Él me está pidiendo. Mira, dice Lucas capítulo 9, versículo 23, búscalo por favor, Lucas capítulo 9, versículo 23, hazme el favor de buscarlo y leerlo bien fuerte conmigo. Lucas 9, 23, ¿qué dice? Y decía a todos, ya está proyectado, si no lo alcanzaste a buscar, ahí está proyectado. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Qué interesante los retos que el Señor mandaba a estas personas. Si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué dice? Esa palabra en pos dice detrás de. Significa si alguno quiere venir detrás de mí, detrás de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer?
negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día. Y dice, sígame y sígame. Eso es el cristianismo, eso es el andar con el Señor. Y el Señor nos estará moviendo cada día. Decía uno de los pastores, no recuerdo el nombre de quién se lo escuché, él decía algo: el cristianismo no es un monumento para ser admirado. Repito, el cristianismo no es un monumento para ser admirado. El cristianismo es un movimiento para ser seguido. Eso es el cristianismo. Y hermanos, cuando nosotros empezamos a estancarnos, cuando nosotros empezamos a caer en esta comodidad que nos da el andar con el Señor, el disfrutar las cosas, el estar contemplando algunas otras, se nos olvida que Dios sigue llamándonos. Se nos olvida que Dios sigue buscando a Abraham, que pueda salir, que pueda entregar su vida en completa obediencia, sin saber a dónde va, solamente obedeciendo al Señor, que el Señor le dijo: yo te voy a llevar a una tierra que te mostraré, tú tienes que obedecer. Y hermanos, eso es algo que nosotros debemos aprender. ¿Cuáles son los mandamientos que tenemos de parte de Dios para nuestra iglesia? ¿Cuáles son esos mandamientos que Dios claramente le dio a la iglesia para poderlos vivir y desarrollar día tras día? ¿Cuál es ese propósito por el cual estamos aquí? Glorificar a nuestro Dios. Glorificar a nuestro Dios con nuestras vidas. Edificar nuestras vidas los unos a los otros. Y compartir el mensaje de salvación a las personas. Esos son los mandamientos directos que Dios nos ha dado, hermanos. ¿Los estamos cumpliendo? ¿Estamos glorificando a Dios con nuestra vida? ¿Estamos edificando la vida de otro hermano en la congregación? Y sobre todo, ¿estamos compartiendo nuestra fe con otros? Ese es el mandamiento. Y déjame decirte que para cumplirlo, no es nada fácil. Y necesitamos de Dios. Y necesitamos de la obediencia. Y necesitamos de la fe. Y necesitamos de la constancia de decir: Señor, tú me vas a llevar a donde tú quieras. Y voy a hacer lo que tú quieres, Señor. Pero voy a levantarme. Voy a tomar mi cruz. Voy a seguirte. Esa expresión de tomar tu cruz es tomar el Evangelio, tomar la vida de Cristo y ponerla en práctica. Eso significa la cruz del cristiano. No es lo que muchos han tergiversado y le han puesto cruz a lo que sea, ¿no? A lo que no les gusta. Hay quienes dicen: mi cruz es mi suegra, ¿no? O mi cruz es... Y ahí le ponen... Eso es antibíblico, hermano. La cruz de Cristo, la cruz del cristiano es el Evangelio mismo, la vida de Cristo, llevada, ¿verdad? Pablo decía: en mi cuerpo traigo las marcas del Evangelio. Y salir, y moverte, y salirnos de nuestra comodidad, salirnos de nuestro confort, alzar nuestros ojos y decir: a ver, Señor, ¿cómo estoy cumpliendo yo estos mandamientos directos que has puesto a tu iglesia? ¿Cómo te estoy glorificando, Padre Santo? Tengo un tiempito, hermanos, no mucho tiempo, que me propuse levantarme una hora antes a la cual me levanto, con el propósito de orar. No saben el trabajo que me cuesta mantener mis oraciones. Sí, tengo la mala costumbre de dormirme muy tarde, a las 12, 1 de la mañana, y levantarme una hora antes. Alguien pensará, pues era de levantar como a las 12 del día. No, hermanos, mi hora de levantada era a las 6:30, 6:30. Bueno, tengo unos días, unas semanas de estarme levantando un poco antes, de estar despertando un poco antes para orar. Qué difícil es.
Porque comienzo en el tercer cielo y cuando me doy cuenta ya estoy ahí otra vez, ¿verdad? En plena contemplación de Dios. Y mantener la mente y orar por ustedes. Orar por las peticiones que me llevo en las reuniones, las que están allí. No es nada fácil, hermano. ¿Cómo estás cumpliendo con tu adoración a Dios? ¿Cómo estás cumpliendo, hermano? ¿Cómo estás cumpliendo con este mandamiento? Tendrás que moverte un poco de tu zona de confort. Ahora, yo decidí hacerlo así porque es la hora que tengo más chance de hacerlo. Entonces, tú puedes decir, yo me voy a dormir una hora más tarde y voy a orar. Pero, ¿cómo estás cumpliendo con tu adoración a Dios? Tienes que moverte un poquito y salir de tu confort. ¿Cómo estás en la edificación con los demás? ¿Estás siendo tu vida, hermano? ¿Tu vida está siendo de bendición a los que te rodean? ¿Tu vida está siendo de bendición para tu esposa, para tus hijos, para tus familiares? ¿Tu vida está siendo de bendición para los miembros de esta congregación o no? ¿Estás edificándolos con lo que tú haces, con lo que el Señor te ha provisto? Tenemos que movernos para hacer algo, ¿no es verdad? ¿Estamos compartiendo el Evangelio? ¿Estamos llevando el Evangelio a las personas con las cuales nos topamos, con las cuales platicamos? Dios está llamándonos, pero a veces no tenemos la fe que Abraham tuvo para levantarse y salir al lugar donde Dios le estaba llevando. Abraham pudo quedarse en Taré, ¿no es cierto? Abraham pudo haberle dicho, Señor, pues ya estoy viejo, ya tengo mi vida resuelta aquí, ya tengo mis animalitos, ya tengo mis tierritas, mi casita, lo que mi padre me heredó. Ya, ¿cómo te fijas en mí? Si ya estoy entrando al tercer tiempo, ¿no? Sin embargo, Abraham, ¿qué hizo? Se levantó y obedeció a Dios por fe. ¿Cómo está tu fe, hermano? En obediencia a Dios. Pero también no termina ahí la fe de Abraham. Dice el versículo 2 de la porción base, hermanos, de Génesis 12. Dice el versículo 2 lo siguiente: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás, ¿qué cosa? Haré de ti una nación grande. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo Dios a Abraham? ¿Qué le estaba diciendo? Que él iba a ser padre de todas las naciones, que iba a ser de él una nación grande. Una nación grande. Para ser una nación grande se necesita ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué se necesita? Hijos, descendencia. ¿Cuántos hijos tenía Abraham con Sara? 0, ninguno. Y ya no eran unos jovencitos, hermanos. Ya no eran unos niños. Cuando Dios les hace esta promesa, y yo creo que esa promesa era la que tanto anhelaba escuchar Abraham y Sara, ¿no es verdad? Era el deseo de su corazón, tener un hijo. Era el deseo, porque si no hubiera sido el deseo de su corazón, Dios no lo hubiera traído para ser la nación de él que hizo, ¿no es verdad? No iba a hacer algo en contra de la voluntad de Abraham. Abraham no le iba a decir, bueno, Señor, no hemos tenido hijos porque no nos gustan. Son muy latosos, son muy caros. Hoy día ya en la actualidad no tienen hijos porque salen muy caros. Salen caros porque tú los quieres hacer caros. Quítales todo lo que les das alrededor y vas a ver que no son tan caros. Cuestan lo mismo que costaban hace años.
Nosotros no fuimos al taekwondo, a la computación, ¿cómo se llama el otro? A la natación, al rugby, ¿al cuál otro? El inglés, al francés, al coreano, al chino mandarín. No tuvimos nada de eso y mírennos. No estamos traumados, medio resentidos, pero no traumados, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo todas estas barbaridades, hermanos? Si Abraham no hubiese querido tener un hijo, Dios no le hubiera dicho, haré de ti una nación grande, ¿no es verdad? El anhelo y el deseo de Abraham y de Sara era tener un hijo. Y Dios le dice a este hombre, haré de ti una nación grande, haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y serás bendición. Algo que sostuvo la fe de Abraham fue esa promesa que Dios le hizo, la promesa de tener un hijo en sus brazos, de mirar a un hijo crecer, de mirar a un hijo desarrollarse, de mirar que su hijo estaba ahí, que tenía una descendencia y que Dios iba a cumplir su promesa, Dios iba a cumplir su propósito a través de esto. Y esa promesa lo mantuvo día tras día tras día, hermanos. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros y nos debe mantener. Lo he repetido muchas veces esto porque es una verdad que quiero que quede acuñada en tu mente y en tu corazón. Lo único que mantendrá nuestras vidas a flote son las promesas de Dios. Las promesas que nos alientan, las promesas que nos animan, las promesas que nos consuelan. Hoy leímos una porción hermosa de la Biblia, una porción que he ocupado muchas veces en mi ministerio. Decirle a una persona, el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a aquellos que son atribulados por Dios. Hace unos días, el día jueves, el papá del pastor Mario Malagón partió para estar en la presencia del Señor. Y a esa hora estábamos allí con él, a las 11 de la noche llegamos con él. Y recordé esta porción y le dije, el Dios de toda consolación. Mario, te entiendo bien. Mario, entiendo el dolor que estás sufriendo en este momento. Porque yo también ya perdí a mi padre ya está con el Señor. Pero Él me consoló. Y ahora yo puedo consolarte a ti con la consolación que Dios me dio en ese tiempo. ¡Qué bendición!, ¿no es cierto? El Dios de amor, el Dios que nos consuela, el Dios que nos sostiene en sus benditas promesas, hermanos. ¿Cuántas promesas tienes de Dios? ¿En cuántas promesas estás anclado? ¿En cuántas promesas están ancladas tu fe, hermano? ¿En cuántas? ¿Cuántas verdaderamente? No esa de que pues por ahí dice en la Biblia que y le pones tu versión. No, ¿cuáles? De las que dice la Biblia, de las que están en la Biblia. ¿Cuántos me pueden citar hoy una promesa verdadera en la Biblia, tal como la Biblia le enseña? ¿Cuántos? ¿Cuál es tu promesa que te sostiene todos los días, hermano? ¿Cuál es? Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Salmo 23, ¿verdad? Y hermana Graciela, clama a mí, pero se lo dice con más gozo al Señor, ¿verdad? Porque te ya me deprimí, hermana. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano Javier, allá atrás, bien fuerte, ¿qué dice? Muy bien, Josué, ¿verdad? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Hermana Maricruz. El Señor es mi roca y mi fortaleza. Hermano Arturo. No más.
Amén. Amén. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy, ¿qué cosa, hermano? Tu Dios, que te sustenta, que te esfuerza, ¿verdad? Que está ahí contigo. Mario. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Javier, allá atrás. El Todopoderoso. Hermanos, las promesas. Si tú no tienes en tu mente 10, 15, 20 promesas ahí acuñadas, entonces ¿cómo caminas con el Señor? Hay más de 7,000 promesas en la Biblia para nosotros. Hay más. La que me ha sustentado durante años, Salmo 145. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan, de veras, cumplirá el deseo de los que le aman. Jehová guarda a sus hijos. Esa promesa me ha sustentado por años, hermanos. Por años. La tengo aquí, entre otras más. Salmo 145, los versículos finales. Abraham se sostuvo en las promesas de Dios. Y si el cristiano no está sostenido por las promesas de Dios, muy pronto se cansará. Muy pronto se desanimará. Muy pronto va a decir, no, ya no vale la pena seguir aquí en este camino con el Señor. Mejor regreso a lo que era antes. Mejor me olvido del Señor. ¿Por qué? Porque no estás anclado. Porque no está tu fe puesta en las promesas de Dios, las que nos ayudan, nos sostienen, nos alientan. Si no descansamos en sus promesas, nos cansamos. Nos fastidiamos. Dios guardó a Abraham. Porque algo importante que debemos de aprender, hermanos, es esta lección. Mira, dice el versículo 4 de la porción base. Y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de ¿cuántos? 75 años cuando salió de Aram. ¿Cuántos años tenía? 75 años. 75. Su esposa era 10 años menor que él. ¿Cuántos tenía Sara? 65 años. Ya no eran unos jovencitos, como te dije hace rato. Ya no era un matrimonio que estaba con las fuerzas de empezar, de construir, de alcanzar grandes cosas, así como cuando empezamos tú y yo en el matrimonio, ¿verdad? Echándole ganas y todo para construir todo lo que necesitábamos. Y ellos eran hombres avanzados de edad, un hombre y una mujer avanzados en años, 75 y 65 años. Pero Dios les dijo, haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. Y hermanos, esto es lo que nosotros debemos acuñar de la vida de este hombre. Dice el capítulo 15 de Génesis, versículo 1 nos dice lo siguiente. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande y tu galardón será sobremanera grande, o sea, tu descendencia. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Que me encantan estas porciones. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. ¿Y qué dice el Señor entre paréntesis? Si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Te dije hace rato, si tú no descansas en las promesas de Dios, si tú no tienes en tu mente y en tu corazón acuñadas varias promesas, hermano, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Puedes notar el corazón de Abraham aquí en el capítulo 15? ¿Cómo estaba Abraham? ¿Cómo lo puedes notar a Abraham en el capítulo 15, hermanos? ¿Cómo lo puedes notar? ¿Un poco desesperado ya? Diciendo: Señor, ¿no me has dado prole? ¿Me va a heredar este Damaseno? Él va a ser mi heredero. ¿En él vas a cumplir tu promesa, Señor? Sin embargo, hermanos, Dios siempre llegará en el momento oportuno en nuestra vida y nos va a levantar una vez más con su promesa. Porque Dios le dice a Abraham: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Un hijo tuyo, Abraham, un hijo tuyo. Yo te lo prometí, Abraham. Y luego lo saca ahí de su casa, que estaba ahí con el que se le fue el sueño a Abraham, ¿verdad? Y lo llevó fuera. Era una noche en la cual Abraham no podía dormir. Y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, Abraham. Así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Abraham, yo te lo he prometido. Así será tu descendencia. ¿Y qué dice la siguiente frase? Y creyó a Jehová y le fue contado y creyó a Jehová. Señor, gracias por recordarme que tú estás allí. Gracias por recordarme que tú me prometiste un hijo. Gracias, Señor, se me estaba olvidando esto. Gracias por habérmelo recordado. Pero después llegamos al capítulo 17, hermanos. Capítulo 17. Vean nada más cómo comienza este versículo. Y aquí es una gran lección que debemos aprender. Versículo 1, léalo fuerte. ¿Qué dice el verso 1? 17:1. Era Abraham de edad de... A ver, un alto, por favor. ¿Era Abraham de cuántos? Era Abraham de 99 años. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande? ¿Cuántos tenía? 75 años de edad. ¿Cuántos tenía ahorita? ¿Cuántos años habían pasado ya? ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos matemáticos tenemos aquí y cuántos contadores tenemos aquí? ¿Cuántos años? Del 75 a 99, ¿cuántos? 24 años de edad. 24. ¿Y ya había llegado la respuesta de Dios? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? A veces queremos que Dios, mira, se apure, ¿no?
Estamos ahí arrodillados, orando, Señor, resuelve mi problema, Señor, dame esta bendición que te estoy pidiendo, y abrimos los ojos y hasta buscamos dónde está la bendición, ¿no? Cuando Dios no trabaja así, cuando Dios dice, yo te lo estoy prometiendo, yo te lo voy a dar. Era Abraham de 99 años, hermanos, de 99 años. Y dice el versículo 4, dice, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre como Abraham. Abraham significa padre exaltado. Eso significa Abraham, padre exaltado. Ya no serás más un padre exaltado, sino ahora será tu nombre como Abraham, que significa padre de multitudes de gentes, padre de muchedumbre de gentes. Eso significa Abraham, un padre de multitudes. Y Dios le dice, avanza un pasito más, ¿no es cierto? Y le dice, bueno, ya no serás un padre exaltado, ahora serás un padre de muchas naciones, de una nación grande, de mucha gente serás padre ahora. Eso significará tu nombre. ¿Qué impacto tuvo esto, hermano? ¿Qué impacto? Hay un escritor que a mí me fascina leer, sobre todo las biografías que él escribió, es Charles Swindoll. Él escribe las biografías de una manera, estupenda, ¿verdad? Y cuando yo estaba leyendo la biografía que hablaba de Abraham, Charles Swindoll, él decía, imagínate lo que habrá sido para este hombre el cambio de nombre. ¿Sí? Un viejito de 99 años ya no iba a ser un padre exaltado, ahora iba a ser un padre de muchedumbre de gentes. Imagínate a Abraham juntar a todos sus siervos, decía Charles Swindoll, imagínate juntando a Abraham a todos sus siervos y diciéndoles a todos ellos, a partir de este momento, ustedes no me vuelven a decir Abraham. A partir de este momento, ustedes me van a decir padre de mucha gente, Abraham. Y se dio la vuelta. Dice Charles Swindoll, y se dio la vuelta y tal vez pudo escuchar la risa de algunos incrédulos. ¿Qué le pasó a nuestro amo? ¿Qué le pasó a este viejito? Pero a partir de ese momento él se llamó padre de muchedumbre de personas. Porque Dios así lo puso. Porque Dios le dijo, te daré tu hijo. Dios llega en los momentos oportunos. Vamos al capítulo 18. Capítulo 18, versículo 10. Del 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Las palabras que Abraham había esperado escuchar de parte de Dios. ¿No es cierto? Abraham, de cierto volveré a ti. Y en el tiempo de la vida, ¿cuánto es el tiempo de la vida, hermanos? 9 meses. Y en el tiempo de la vida, he aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Allí Abraham saltó de alegría, ¿no es verdad? Dentro de 9 meses seré papá. Dentro de 9 meses tendré a mi hijo en mis manos, en mis brazos. Dios es fiel. Dios cumplió su promesa. Y dice el capítulo 21, versículo 5. Capítulo 21, versículo 5 dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo.
era Abraham de ¿cuántos? 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 25 años de espera, hermanos. Valieron la pena, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? Dios cumplió. Pero Abraham tuvo fe. Abraham tuvo fe. ¿Qué cosas hay en tu vida que requieren fe? ¿Qué promesas hay ahí en tu vida que aún no las ves cumplidas por parte de Dios, pero requieren fe, ¿no es cierto? Hay una promesa, hermano. Hay una promesa muy bonita que Pablo se la dijo al carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos. ¿Qué? Tú y tu casa. ¿Hay alguien en tu casa que aún no es salvo? ¿Hay alguien en tu casa que aún no se ha entregado a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Hay alguien? Reclámale esa promesa al Señor en el buen sentido de la palabra de reclamo. Pónsela al Señor y dile: Señor, tú prometiste que será también, los de mi casa serán salvos también. Úsame, ayúdame. Quiero ser un instrumento en tus manos para que ellos conozcan de ti, para que ellos crean en tu Hijo Jesucristo. Esta es esa promesa, hermano. Puedes decirle al Señor: acuérdate, Padre Santo. ¿Cuánto tiempo tardarás? No lo sé. ¿Cuánto tiempo estaré orando y estaré trabajando por fe, paso a paso, por esa promesa? No lo sé, pero tú sí lo sabes, Señor. Tú sí lo sabes. No podemos permitir, hermanos, que la esperanza salga de nuestro corazón, porque cuando la esperanza sale de nuestro corazón, todo se acaba, todo se derrumba, ¿no es cierto? En la reunión, ¿te acuerdas? Cuando vimos una película aquí, Los Matrimonios, les leí una ilustración de la mamá de un pastor, de un siervo de Dios, y la mamá, su esposo también era pastor, y su esposo enfermó gravemente. ¿Te acuerdas? Y su hijo pastor llegó y oró por su papá. Y después se acerca allí a su mamá y platican y le dice: he estado orando con mi padre, oré por él delante de Dios. ¿Y te acuerdas la respuesta de la mamá? Nunca, mientras estemos juntos, nunca me vuelvas a decir que has orado por tu padre, porque yo ya no volveré a orar. Porque ¿dónde está ese Dios que nos sostuvo antes? ¿Te acuerdas? Y decía el escritor: no es que mi madre haya perdido su salvación, simplemente perdió ¿qué cosa? Su esperanza. Y eso es algo que nosotros nunca debemos perder, hermanos. Fueron 25 años de espera, donde Abraham estuvo allí al pie del cañón, y en tiempos de debilidad Dios lo levantó, Dios lo sostuvo con sus preciosas promesas. Y si tú estás esperando una promesa de Dios en tu vida, no te detengas, no te caigas. Y si estás a punto, refúgiate en Dios, refúgiate en su palabra, cree en Él. Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso y Él no falla a su promesa. Dios cumple sus promesas y tú debes estar seguro que las cumple sin saber cuándo. Él la cumplirá. Pídesela. Mantente firme. Él hará. Él cumplirá su promesa. Abraham salió de su lugar sin saber a dónde iba. Abraham se mantuvo anclado a una promesa de Dios sin saber cuándo iba a ser la respuesta. Pero llega un punto crucial en la vida de Abraham, donde una vez más es probada su fe. Capítulo 22, por favor, de Génesis. Estamos terminando, hermanos. Capítulo 22 de Génesis. ¿Estamos allí? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí.
y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Podemos hacer una pausa aquí? Dios le dio a su hijo. Algunos piensan que cuando Dios llamó a Abraham, Isaac tendría ya alrededor de unos 15, 18 años aproximadamente. Ya había disfrutado de su hijo durante ese tiempo Abraham. Lo había criado, lo había enseñado, había transferido su fe a su hijo. Pero sin saber por qué, Dios le dice: toma a tu hijo, toma a tu hijo, al único. Ve las palabras que ocupa Dios. Toma a tu hijo, tu único hijo, al que amas. Al que amas. Toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas. Tómalo y ofrécelo en holocausto. En holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué duras palabras, ¿no es cierto? ¿Qué pudo haber pasado por la mente de Abraham? ¿Qué pudo haber pasado por el corazón de Abraham, hermano? Tal vez Abraham dijo: Señor, 25 años esperando esto, ya nos pasamos otros 15, 18, apenas está en edad reproductiva mi hijo, has prometido una nación grande y ahora tú me lo estás pidiendo, Señor. Pero cuando llegamos al libro de Hebreos y Pablo habla de este suceso, dice Pablo de Abraham que él creía que aún de uno casi muerto podía volver a levantar una descendencia. Qué interesante es eso. Y Abraham decía: bueno, Señor, ahora ya tengo 120 y tantos años, o 115, 120 años, pero casi mi cuerpo está muerto. Pero si tú me estás pidiendo un hijo y tú has dicho que vas a levantar de mí una nación, yo voy a obedecerte y voy a salir y voy a hacer tu voluntad. Pero qué fácil se dice eso, ¿no es cierto? Qué fácil se dice eso. Y dice el versículo 2, y dijo, el versículo 3, y Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermano, qué fácil se lee esto, qué fácil lo leemos, pero ¿cuántos de los que estamos aquí haríamos algo así? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dios me ha permitido tener 3 hijos. No hago distinción con ellos, los amo. Tengo a mi princesa y a los otros 2. Pero si Dios me dijera: dame a uno de tus hijos, yo no estaría dispuesto a entregarle a ninguno. Tú sí. Qué duro, ¿no es cierto? Y es cuando tú dices: este es el parteaguas entre un hombre de fe y todos los demás, ¿no es verdad? Esta es la gran diferencia entre un hombre que va por fe y un hombre que vive por vista. Abraham escuchó la voz de Dios, como la había escuchado 30 años atrás, prometiéndole un hijo, y ahora lo escucha pidiéndole ese hijo. Y Abraham se levanta de mañana,
toma todo lo necesario, agarra 2 siervos, toma a su hijo y comienzan el viaje a aquella montaña que el Señor le había dicho que tenía que llegar. Dice el versículo 4, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Qué palabra, ¿verdad? Y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Versículo 7, de esas cosas que un padre no quiere enfrentar. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Esas preguntas que a veces los hijos te hacen que no sabes qué contestar, ¿no es verdad? Aquí está la leña, aquí está el fuego. Papá, cometimos un gran error. Se nos olvidó el holocausto, se nos olvidó el cordero, se nos olvidó el animalito que vamos a ofrecerle a Dios en adoración total. Se nos olvidó, papá. Yo creo que Abraham pasó así esa saliva gruesa que a veces pasamos, ¿no es verdad? Yo no sé si se le derramaron sus lágrimas o no a Abraham. Yo no sé qué tanto le haya dicho Abraham a su hijo. Tenemos lo que está escrito, pero no sé si fue lo único. Porque Abraham, lo único que le contestó a su hijo fue, ¿qué cosa, hermanos? Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando. Y siguieron caminando. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Yo creo que en ese momento Abraham tuvo que haber hablado con su hijo. Recuerda que era un adolescente de 18 años, 15 años, contra un anciano de 120 años. ¿Este jovencito pudo haber corrido? ¿Sí o no? ¿Abraham lo pudo haber alcanzado? Ni en sus mejores sueños. Un primo una vez me dijo: ¿tú sabes cuándo te das cuenta que envejeciste? Cuando tu hijo corre y ya no lo puedes alcanzar. Pudo haber salido corriendo. Pudo haber dejado allá a su papá. Pero yo creo, y esto es lo que yo creo, no lo dice la Biblia, me lo imagino, que cuando Abraham tomó a su hijo y después de haber hecho el holocausto y lo empezó a amarrar, tal vez Abraham tuvo que hablar con él y decirle: hijo, tú sabes que te amo con todo mi corazón. Tú sabes que eres lo mejor que Dios me ha dado en este mundo. Pero por alguna razón que yo no entiendo ni sé, Dios me está pidiendo que te entregue a ti como un sacrificio. Hijo, durante estos años yo te he enseñado que debemos obedecer a Dios. Y no sé por qué Dios lo está pidiendo, pero debemos tener fe en Él.
Y dice la porción que ató a su hijo, lo puso sobre la leña. Y sabes, hermano, yo creo que Abraham en ese momento llegó a la cúspide de los padres, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Llegó a la cúspide de los padres. Porque no hay nada mejor. No hay nada mejor que cuando tú ya le transferiste tu fe a tu hijo obedezca a Dios tanto como tú lo obedeces. Esa es la cúspide, ¿no es verdad? No hay nada más arriba que eso. No hay nada más grande que eso. No hay nada mejor para un padre que eso, que mirar que transferiste tu fe a tu hijo y que tu hijo obedece a Dios tanto como tú lo obedeces. Yo creo que aquí Abraham llegó a esa cúspide en la vida de su hijo, y su hijo pudo obedecer a Dios también. Y él estuvo dispuesto a hacer ese sacrificio que Dios estaba pidiendo. Dice el versículo 10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Imagínate. Entonces el ángel de Jehová, Jesucristo mismo, le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no te rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantó y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. ¡Qué gran porción! Por este hombre que tuvo una fe sin saber por qué y se mantuvo firme delante de Dios. Por este hombre que decidió obedecer a Dios, hemos sido bendecidos. Hemos sido bendecidos porque Dios cumplió que en Él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿A través de quién? ¿A través de quién viene Cristo, hermanos? ¿A través de la descendencia de quién? De Abraham. Y Cristo vino a este mundo, y Cristo vino a dar bendición a todas las familias que hemos creído en Él, ¿no es verdad? Hemos entregado nuestro corazón a Cristo y hemos sido bendecidos en Él. Si tú aún no has pedido perdón por tus pecados, no le has pedido a Cristo que entre en tu corazón, hoy es un buen momento para que lo hagas. Hoy es un buen momento para que le digas: Señor, perdóname mis pecados, acepto a tu Hijo, dame la vida eterna, no quiero la condenación, al pecado. Y en ese momento se cumple esta promesa de Dios: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Porque somos bendecidos a través de Cristo. Y damos gracias a Dios por este hombre que sin saber por qué se mantuvo firme. Dios quiere que le demos lo mejor. ¿Qué es lo que más valor tiene? ¿Qué es lo que tú posees? ¿Qué es lo más valioso, hermano? Nuestra vida es lo más valioso. ¿Y sabes que esa es la que Dios quiere? Dios quiere tu vida.
Y Dios hará cosas grandes a través de ti, si se lo permites. Sin saber por qué. Dios te podrá estar llamando, pero confía en Dios. Confía en Dios. Ten fe en Él, sin saber por qué. Y en medio de la prueba, Él estará contigo. Te bendecirá y serás de bendición a los demás. Hermanos, necesitamos una fe así para trascender en esta vida. Dios ha sido un Padre amoroso con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha provisto, ¿no es cierto? Ahora veámonos como iglesia. ¿Ha sido bueno Dios este año? Ha sido muy bueno con nosotros. Pero hermanos, si Dios nos bendijo, es para ser de bendición. Si Dios nos bendijo, es para ser de bendición. Así que yo quiero animarte a que pienses en esto, a que tengas una fe como la de Abraham. Estar dispuesto a moverte, a salir de la zona de confort, estar dispuesto a sostenerte por medio de sus promesas. Y si Dios te pide algo, que estés dispuesto a dárselo, porque Él quiere que tú seas bendición. Él quiere que seamos bendición, hermanos. Hay mucha gente allá afuera que necesita escuchar del Evangelio. Tenemos que prepararnos porque próximo año, hermanos, estaremos enfocándonos en esto, en la reproducción, en la ganancia de almas, en nuestro potencial evangelístico. Pero necesitamos fe, como lo hemos estudiado durante estos 4 domingos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te doy tantas gracias por tu palabra esta mañana, por lo que ella ha hablado a nuestro corazón, Señor. Necesitamos fe y necesitamos mucha fe. Así como estás orando con tus ojos cerrados, yo no sé si alguien esta mañana fue tocado por la palabra de Dios. Y tal vez digas, pastor, quiero tener una fe como la de Abraham. Tal vez Dios me está pidiendo que haga algo más en servicio a su iglesia. Y me quiero levantar de mi comodidad y comprometerme. Tal vez alguien diga, pastor, yo necesito que Dios me sostenga y venga a mí con sus promesas y me dé fuerzas, me revitalice para seguir adelante. O tal vez alguien diga, pastor, aquí está mi vida, se la quiero entregar a Dios, para que Él la use como quiera, como Él quiera. Aquí va a estar mi vida. Se la pongo a sus pies, en sus manos. Necesito fe como la de Abraham, fortaleza y firmeza en Él, en el Señor. Yo no sé cómo te habló Dios esta mañana. Lo que sí sé es que su palabra nunca regresa vacía. Y tal vez hubieron corazones atentos a ella. Si tú has tomado una decisión esta mañana, cualquiera que sea, me gustaría orar por ti.
Habrá alguien que diga, pastor, yo tomé una decisión. Levanta tu mano solamente para orar por ti y saber quién es. Gracias a Dios, 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 gracias a Dios. Bendito sea Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano. Alguien más que diga, pastor, ore por mí, yo estoy tomando una decisión trascendental en mi vida. Alguien más, gracias a Dios, hermano, gracias a Dios, gracias a Dios. Bendito sea Dios, gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá esta mañana alguien que aún no le ha entregado su vida a Cristo? Que aún no le ha dicho a Jesús, Jesús, perdóname mis pecados. Hoy me quiero arrepentir de ellos, quiero entregarte mi vida, mi corazón. Quiero creer en ti verdaderamente como tu palabra lo enseña. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo por primera vez en su vida esta mañana? Déjeme orar por usted, levante su mano, eso me indica, pastor, ore por mí porque yo por primera vez quiero entregarle mi vida a Cristo. ¿Habrá alguien? Sé que la mayoría lo han hecho, pero a lo mejor tú faltas. ¿Habrá alguien que diga, pastor, por primera vez yo le quiero entregar mi vida a Jesús? Quiero pedirle perdón por mis pecados. ¿Habrá alguien? Levante su mano. Déjeme orar por usted. Que por primera vez lo vas a hacer con todo tu corazón. ¿Habrá alguien? Levante su mano, déjeme orar por usted. Muy bien. Padre, te doy gracias por tu palabra, por lo que has hecho en los corazones de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, aumentanos la fe y ayúdanos a vivir en tu gracia. Gracias por lo que has hecho esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Síguenos en nuestra página web ibbelroblesalvacionencristo.org. Que Dios te bendiga.